Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a meternos en la historia romana, siempre apasionante, aprovechando la publicación este año y el año pasado de estos dos libros de Luis Manuel López Román. Primero fue este que tengo aquí, Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones. Después llegaría la parte dedicada a Graco ya como tribuno en Roma. Nos acompaña el autor de los libros, Luisma. Gracias por estar con nosotros en Pedazos de Historia. Gracias a ti, Alberto. Un placer y un honor estar aquí contigo. Entonces, Luis Manuel López Román se licenció en Historia, especializándose en Historia Antigua, y después hizo Filología Clásica, lo cual hace de él de estos grandes especialistas que se sumergen en las fuentes antiguas como pez en el agua, y desde entonces se ha dedicado, en parte por su actividad docente y en parte por el gusto por la investigación, a adentrarse en este mundo romano, y en este caso, buena prueba de ello son estas dos novelas. Yo te tengo que confesar que están publicadas por Despertaferro. Tengo que confesar que cuando me envió Despertaferro Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones, yo que había estudiado historia antigua un poco por encima, yo decía, pero si Graco era el gran tribuno, pero el tribuno político, el tribuno de la plebe, ¿qué es esto de Tribuno de las Legiones? Y entonces esa primera novela no solamente me gustó mucho la lectura, sino me abrió muchísimo los ojos a un personaje que le tenía como político y no le imaginaba como un militar audaz. Claro, esto nos pasa mucho con diversos personajes de la historia, que ponemos la historiografía y la tradición ponen el foco en un momento de su vida y nos olvidamos de todo el resto de su trayectoria. Y Tiberio Graco es verdad que ha pasado de la historia por su labor como tribuno de la plebe, por toda aquella defensa que hizo de la ley agraria y sobre todo por la forma atroz en la que fue asesinado. Pero claro, cuando fue tribuno de la plebe, Tiberio Graco tenía ya 30 años y antes había tenido toda una trayectoria, la típica de un aristócrata romano de su tiempo. Lo que pasa es que Tiberio tuvo la enorme suerte o mala suerte o fortuna o desfortuna de combatir en dos de las guerras más importantes que vivió Roma en aquella época, que fue primero en la Tercera Guerra Púnica contra Cartago, porque Tiberio estuvo allí en la destrucción de Cartago, y un poco después en la Guerra de Numancia. Entonces hay mucha historia de Tiberio Graco antes de que fuera elegido tribuno de la plebe. Recuérdanos las fechas porque no todos nuestros espectadores tienen por qué tener en su mente esta historia romana del siglo II antes de Cristo. Efectivamente, pues estamos en el siglo II antes de Cristo, estamos en una Roma que todavía no es ni de lejos la Roma que mucha gente tendrá en mente, que es esa Roma de Augusto, de mármol. Esta es una Roma todavía que está haciéndose a haberse convertido en la dueña del Mediterráneo. Es una Roma que ya ha derrotado a muchos de los reinos helenísticos, que en el 146 a.C. va a derrotar, y no solo a derrotar, sino a destruir Cartago. En esa misma fecha va a destruir también la ciudad de Corinto. Entonces, es una Roma que está adaptándose a las nuevas estructuras imperiales que curiosamente van a ser las mismas que acaben con su sistema republicano. Esa es la Roma en la que están ambientadas estas novelas. ¿Por qué Graco? Indudablemente es un personaje atractivo, no solamente él, su hermano, pero ¿por qué en tu caso eliges estudiar a un personaje como Graco? Pues es un personaje que me ha fascinado siempre. Yo los primeros contactos que tuve con Tiberio Graco fueron seguramente en la adolescencia, cuando leí las novelas de Colin McCullough, que están ambientadas en una época posterior, porque están ya de la época de Mario, de cuando Mario reforma las legiones y demás, pero Tiberio Graco planeaba siempre por ahí. Los personajes hablaban de la memoria de los Graco, de Tiberio Graco, y siempre me llamó la atención. Entonces, cuando empecé a estudiar la carrera de historia, ya empecé a leer las fuentes, a Plutarco, la historiografía, y la verdad es que es un personaje que me fascinó desde siempre. Me parece que fue un político que supo leer las necesidades que tenía Roma en un momento en el que prácticamente nadie lo estaba haciendo, que tuvo además el valor y la coherencia de llevar adelante una reforma que podía haber cambiado la situación de la República Romana. Y desde luego también me llamó mucho la atención que no existía apenas nada escrito en castellano específicamente sobre Tiberio Graco, pero ya no solamente en novelas, sino también desde el ámbito de la divulgación o desde el ámbito de las monografías históricas. Había ahí como un vacío que me llamó mucho la atención, porque es un personaje clave y es un personaje muy importante. Y dije, bueno, pues por lo menos una novela se merece. Y me lancé a escribirlas. Y salieron dos. Y salieron dos. Yo quería que salieran tres, pero la editorial me dijo, vamos, pues vamos a por dos, no nos lancemos tan fuerte. ¿Dónde Y habrías podido cortar? Porque a mí las dos me parecen de una coherencia. la verdad es que al final yo estoy contento porque me aconsejaran esto. Mi idea era, la primera novela habría sido prácticamente igual, terminando con la destrucción de Cartago. La segunda, todo el tema de la cuestura en Numancia, y la tercera ya dedicada al tribunado de la plebe. Pero es verdad que hacer una novela entera acerca de él como cuestor en Numancia y después una novela entera acerca del tribunado de la plebe habría quedado quizá demasiado extenso. Me gusta mucho cómo ha quedado porque la segunda novela, que abarca tanto Numancia como el Tribunado de la Plebe, de esta manera tiene como una primera mitad más militar,
con un componente más bélico, y una segunda mitad mucho más política, mucho más con una carga de reuniones en el Senado, asambleas. Entonces queda un resultado muy, muy equilibrado. Te has recreado y realmente a gusto en contarnos cómo funcionaban estas familias senatoriales romanas. No sé si era tu intención o el personaje te ha empujado a ello. Yo creo que es que no se puede explicar la política romana sin entender esos tejidos de alianzas entre las familias romanas. Siempre se ha intentado explicar la República Romana como un choque de dos bloques, como ese optimates contra populares, y para mí esto es un error. Y es un error que viene ya desde la lectura de Cicerón. Cicerón es el primero que empieza a hablar de optimates y de populares. Para mí, sinceramente, la política de la República Romana es mucho más compleja. No son dos bloques, es una red de relaciones, y los puntos de esa red no son otra cosa que los cabezas de familia que van formando facciones y que se van relacionando entre ellos. Se van creando ahí alianzas que se tejen, que se rompen, y eso lo he querido reflejar en la novela. Me ha parecido una de las cosas más interesantes de explorar y esenciales para entender la época. Con todo, ¿por qué quisiste hacer una novela y no un ensayo? Porque en algún momento incluso tiene casi carácter de ensayo. O sea, es una cosa tan milimétrica cuando vas explicando desde el propio hogar de los Graco a la vestimenta, a la forma en la que se relaciona el padre con los hijos, a cuál es el modelo de educación que reciben, pero es que incluso la vajilla en la que pueden comer. ¿Por qué una novela? Pues es que esto empezó siendo un ensayo. Yo cuando terminé la carrera de Historia, empecé una tesis doctoral sobre el Tribunado de la Plebe, y el primer capítulo era sobre Tiberio Graco, y ese capítulo está escrito. Yo tengo 200, 300 páginas escritas sobre Tiberio Graco. Lo que pasa es que, claro, un ensayo no deja de ser una cosa mucho más fría, mucho más reflexiva, y había muchos aspectos de la vida de Tiberio, de la carrera de Tiberio, que me apetecía explorar de otra manera. Me apetecía explorar desde el punto de vista de la libertad que te da la novela histórica, la libertad relativa que te da la novela histórica. Por eso dije, bueno, tenemos aquí estas páginas escritas, vamos a guardarlas, tal vez algún día eso se convierta en un ensayo sobre la vida y sobre la carrera de Tiberio Graco, pero me apetecía explorarlo desde el punto de vista de la novela. Y me lancé a escribir, y este ha sido el resultado. Insisto en una idea importante a la hora de leer esta novela, porque para aquellos que sean aficionados a la historia de Roma la van a disfrutar mucho. Y esto es una virtud y puede ser incluso también un defecto, porque el grado de detalle, o sea, yo iba contigo de la mano recorriendo esas casas de los senadores de Roma, sobre todo en la primera parte, porque como tú dices, la segunda parte, digamos que ya es más ágil. En la segunda, bueno, no es la segunda parte, la segunda novela, Hmm. es más ágil en el hecho que no le haces viajar a Numancia, después vuelve con todos los conflictos políticos en Roma, entonces digamos que ya te alejas de ese gusto por el detalle que había en la primera novela, que de nuevo, para los amantes de la historia romana va a ser un auténtico placer sumergirse en este trabajo. Y al mismo tiempo, y vuelvo a lo que decía al principio, me sorprendió conocer a ese Tiberio, claro, primero su relación con la familia Escipión. O sea, yo no sé por qué cuando yo estudié, seguro que me lo explicaron, no me paré en detalles de que es nieto de Escipión, bien, y a partir de ahí, esa carrera militar joven, que además, claro, si nos hemos acostumbrado a ciertas novelas de mundo romano que se han publicado en los últimos años, nos damos cuenta que es parte indispensable de ese cursus honorum que tenía cualquier noble romano. O sea, o estaba en el campo de batalla o no había forma de progresar. Sí, mira, respecto a lo primero que has comentado sobre los detalles y demás, este es uno de los grandes problemas que tenemos los que escribimos novela histórica, porque al final, cuando tú escribes una novela, un thriller ambientado en la actualidad, tanto el lector como el escritor comparten una serie de códigos que no necesitan explicar. Es decir, si yo en un thriller actual no tengo que explicar cómo funciona un ascensor. La gente sabe lo que es un ascensor, la gente sabe que le das al botón y el ascensor viene o va. Sin embargo, cuando escribo una novela ambientada en la antigua Roma, no puedo dar por hecho que los lectores conocen determinadas cosas, como pues, cómo funcionaba la estructura de una casa, cómo funcionaba una asamblea. Entonces, ahí tienes que elegir qué hago. ¿Me voy y me explayo con estos temas y caigo en el riesgo de que el lector se aburra, o lo paso por alto y a lo mejor el lector no entiende determinadas cosas? Entonces ahí está el equilibrio, ahí está la dificultad de escribir novela histórica, en tener ese punto justo para no aburrir, pero al mismo tiempo saber dar el contexto. Y es muy complicado, la verdad que es una de las cosas más difíciles que hay. Y en cuanto a lo segundo que decías, la parte de la relación con los escipiones, a mí es una de las cosas que me ha enamorado de Tiberio Graco, porque Tiberio Graco, debido a las alianzas que su padre forjó para él, porque su hermana, Sempronia, se casó con Escipión Emiliano, con el que va a destruir Numancia, con el que va a destruir Cartago, pero Tiberio, estaba casado con una Claudia, y estas eran dos familias que estaban enfrentadas a muerte en la política republicana. Entonces, ¿cómo gestionó esto Tiberio Graco? Es uno de los grandes misterios que han tenido los historiadores y que yo he querido reflejar en la novela.
Y en cuanto a la parte militar, efectivamente, como tú dices, el ejercicio de las armas era algo obligatorio para los jóvenes aristócratas romanos. Todos ellos tenían que pasar un tiempo en las legiones antes de empezar su carrera política propiamente dicha. Y lo hacían como tribunos, lo hacían como oficiales. Evidentemente, ninguna familia noble mandaba a su hijo al ejército para que estuviera ahí de soldadito en primera línea de batalla, sino que ya iban a las legiones como tribunos. Lo que pasa es que, claro, como tribunos podían actuar de muchas maneras. Seguramente había tribunos que estaban en la parte trasera de la legión, controlando, montados en el caballo sin arriesgarse, y habría tribunos que querrían ponerse en primera fila, que querían estar codo con los centuriones, con los optios, con los legionarios, y jugarse la piel. Y yo creo, esto no lo sabemos, por supuesto, porque las fuentes nos dicen muy poquito, pero yo creo que Tiberio tuvo que ser de estos. Tuvo que ser de los que se metía ahí en el fango, de los que estaban muy cerca de los legionarios rasos. Y de hecho sabemos por Plutarco que una de las condecoraciones que se llevó Tiberio en la Tercera Guerra Púnica fue una corona muralis, que era una condecoración que se daba a aquellos oficiales que saltaban la muralla enemiga por primera vez. Sí, Tiberio Graco fue el primer oficial romano que saltó la muralla de Cartago, que cruzó hacia el otro lado. Eso, si eres un oficial de los que ven los toros desde la barrera y de los que ven las cosas desde la parte segura, eso no lo consigues. Y Tiberio Graco lo consiguió. Por lo tanto, creo que eso ya nos dice cómo era su manera de entender la actitud de los oficiales y cómo era su manera de relacionarse con los legionarios. Aquí has entrado en un punto muy interesante. Nuestros espectadores que sigan habitualmente Pedazos de Historia saben que José Sotochica ha venido con regularidad a este programa a presentarnos tanto sus ensayos como sus novelas. Y Sotochica siempre, como buen historiador y por tanto un hombre que sabe manejar las fuentes, cuando hace novela, lo que nos explica es que aprovecha ese espacio literario para atreverse a plantear hipótesis sobre los personajes que él también ha analizado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de las fuentes. ¿Estabas haciendo ese tipo de ejercicio también aquí? ¿Estás tratando de ir más allá de lo que las fuentes dicen y presentarnos un Graco que pueda ser verídico? Claro, nosotros de Tiberio Graco sabemos muy poquito, porque tenemos lo que nos cuenta Plutarco, lo que nos cuenta Apiano y 3 cositas más, 3 pinceladas. Entonces tenemos muchísimos espacios vacíos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruir esos espacios vacíos, pero siendo coherentes con lo que nos dicen las fuentes. Es decir, si sabemos que Tiberio Graco con 30 años era un hombre extraordinariamente popular, era un hombre muy querido por el pueblo, eso tiene que venir de algún lado. Una persona no llega a los 30 años, se presenta tribuno de la plebe y ya tiene al pueblo comiendo de su mano. Tiene que haber algo antes. Entonces, había que explicar todo esto durante toda la trayectoria anterior. Por eso me pareció necesario, coherente, el construir un Tiberio Graco joven de entre 18 y 20 años como tribuno de las legiones, muy cercano a los legionarios, muy cercano a sus problemas, y lo mismo cuando estuvo en Numancia como cuestor. Es decir, no era un oficial que se encerraba en su tienda de campaña, ni era un oficial que estaba simplemente con el Estado Mayor, no, era un oficial que estaba con los legionarios, que estaba con el pueblo, porque eso nos ayuda a entender por qué el pueblo le adoraba cuando llegamos al 133 a.C. Entonces, sí, como tú dices, creo que una de las labores del novelista, del que escribe novela histórica, es rellenar esos huecos usando la imaginación, pero siempre siendo coherente con lo que las fuentes nos dicen. Vamos a pedirle a nuestro gran Iván que nos enfoque los libros, porque una de las ventajas que tienen nuestros espectadores, al contrario que me ocurrió a mí, es que ya pueden leerse los 2 libros uno tras el otro. Claro, yo cuando terminé la primera parte, la de Tribuno de las Legiones, dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, claro, una cosa que me sorprendió cuando me leí la primera parte, como yo conocí la historia de Graco, y yo pensé que era la historia de Graco, y no había querido leerme el dossier de prensa de Despertaferro ni nada por el estilo, yo quería que la novela me llevara. Claro, yo iba avanzando para la novela y decía, ¿y cuándo se vuelve tribuno de la plebe? Claro, al final cuando terminé la primera novela me di cuenta que tenía que haber una segunda novela y yo esperaba una segunda novela. Y claro, yo rápidamente llamé a Despertaferro y dije, oye, ¿y la segunda? Dijeron, sí, ya está a punto de tenerla ahí. Entonces, claro, los que no han leído ninguna de las dos tienen la oportunidad de disfrutar la primera parte, disfrutar esa segunda parte. Quiero terminar con la primera parte. Como tú dices, es donde posiblemente has tenido que ponerle más imaginación para hacer la reconstrucción del personaje, pero al final terminas por forjar a un Graco, y me parece fundamental para entender lo que ocurre en la segunda parte, con una serie de valores. Y una serie de valores que le van a empujar a llevar la acción política que veremos en la segunda parte. ¿Hasta qué punto? Porque claro, no se alejan mucho los valores del Graco que yo veo en la novela con lo que a mí me han explicado en historia. ¿Hasta qué punto tenemos la documentación de que el hombre era así? Tú dices, tenemos a Apiano, tenemos a Plutarco, pero ¿qué es lo que nos cuentan para que tú puedas haber dado esa imagen de ese hombre noble que cree en la capacidad de poder cambiar Roma, de favorecer a los más humildes? Claro, es un tema complicado porque al final Apiano y Plutarco son escritores que elaboran su obra ya en época imperial. Han pasado más de 200 años
desde que Tiberio ha muerto hasta que Plutarco y Apiano se ponen a escribir. Y en aquella época Tiberio Graco ya no era un personaje histórico, era una leyenda. Tiberio Graco era un mito. Entonces, Plutarco y Apiano, mucho de lo que recogen son las leyendas que se contaban de este personaje extraordinario que se había convertido en un campeón de la plebe. Es que para los plebeyos, para el pueblo, Tiberio Graco era un mito. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto era así? Difícilmente lo podemos saber. Pero desde luego lo que nos dicen las fuentes es que era un hombre con una gran coherencia, un hombre sobre todo que supo mirar a los problemas que tenía Roma y sobre todo que supo entender que Roma no eran solamente sus grandes templos, que Roma no era solamente el Senado y que no eran las grandes familias senatoriales, sino que la esencia de Roma estaba en el pueblo romano. Era ese pueblo el que de verdad era el depositario del poder de Roma y era el responsable de que Roma hubiera llegado a donde había llegado. Por eso Tiberio hizo lo que hizo, por eso presentó esa ley agraria, por eso llegó a morir por la defensa de esa ley agraria, por eso interpretó el Tribunado de la Plebe como lo hizo, que cambió por completo la manera de entender el Tribunado de la Plebe en su época. Entonces, a mí me parece que esos valores seguramente sí que estaban en el personaje, sí que tenían algo porque si no, no habría sido tan fácil que se convirtiera en el mito y en el héroe por antonomasia del pueblo romano. Bien, y aquí llegamos a un punto interesantísimo. Terminas la primera novela. El chico es joven, el chico es guapo, el chico es exitoso, ha hecho una carrera militar a la sombra de su pariente Escipión, en la destrucción de Cartago. Parece que todo encaja muy bien. Parece que tenemos al buen héroe que va a recorrer la segunda novela, cuando llega a mis manos la segunda novela. Y sin embargo, la segunda novela, incluso tengo la sensación que tú como autor no tratas con el mismo cariño al personaje. O sea, de repente adoptas una actitud crítica ante las acciones que Graco va llevando a cabo. O sea, lo que en principio pudiera parecer una serie de medidas que van a favorecer a la mayoría, sin embargo, tiene una capacidad de análisis crítico del personaje interesante. No sé si ibas con esa idea o según avanzaba la novela te viste obligado a ser más crítico con Graco. He hecho un esfuerzo de no enamorarme del personaje. Creo que muchas veces los escritores, si te enamoras del personaje, estás cometiendo un error porque no estás construyendo un personaje humano, real, estás construyendo una caricatura, estás construyendo prácticamente un dios y desde luego Tiberio Graco tenía que ser un ser humano y tenía que tener sus problemas. Y una de las cosas que yo creo que tuvo Tiberio fue lo rígido y lo inflexible que fue. Pero esto se entiende porque si pensamos de quién era hijo, porque era hijo de nada menos que de Cornelia, de la nieta de Escipión, y esta Cornelia era una mujer de armas tomar en la República Romana. Entonces, eso se tuvo que trasladar de alguna manera al hijo. Y además, cuando analizamos el Tribunado de la Plebe de Tiberio, nos damos cuenta de verdad de hasta qué punto esa rigidez y esa creencia en unos valores firmes y de los que no se podía salir marcó su trayectoria. Entonces, es verdad que ese para mí fue uno de sus grandes errores, el no tener la flexibilidad de moverse y de saber jugar con escuchar a otros y demás. Él tenía muy claro que tenía una cosa que hacer, él tenía que cumplir y lo hizo hasta el final. Y evidentemente ahí eso lo plasmo desde un punto de vista más crítico, claro. Quizá ahí pongo como contrapunto a su hermano Cayo, que en esta época era muy joven. Cayo Graco y Tiberio Graco se llevaban 10 años. Y a Cayo Graco sí que le presento como una contrapartida mucho más alegre, mucho más flexible, mucho más vital, que Tiberio, que era mucho más rígido y era mucho más estricto con él mismo y con todos los que le rodeaban. Entonces ahí sí que es verdad que hay un punto de vista crítico que desde mi punto de vista le hace más humano. Aquí quiero que te cambies por un momento el gorro, dejes de ser el novelista para que vuelvas a ser el historiador y me hagas una pequeña explicación de qué es el Tribuno de la Plebe. Porque es muy curioso, incluso al final del libro en un momento hay una explicación histórica del Tribunado de la Plebe, porque es una institución que existía desde mucho antes de Tiberio Graco, pero que no adquiere protagonismo hasta que él asume ese poder. O sea, voy a simplificarlo mucho y no tiene nada que ver. En España existe el defensor del pueblo, que es una figura meramente ornamental. O sea, la capacidad de que el defensor del pueblo cambie algo es casi inexistente, pese a que legalmente sí tendría esa capacidad de hacer cambios. Pero probablemente nadie sabe quién es el defensor del pueblo hoy, o si lo sabemos es porque tuvo otros cargos en el pasado y es un personaje conocido, pero ha habido muchos defensores del pueblo cuya función ha sido, insisto, muy simbólica, no ha tenido ningún cambio. El Tribunado de la Plebe pareciera que hasta Graco había sido algo simbólico, y sin embargo, con él de repente es capaz de utilizar, y lo explicas muy bien en la novela, voy a decir incluso las tretas legales que dispone para conseguir que el Tribunado de la Plebe se convierta en una institución con la que alcanza una cota de poder espectacular. Entonces, cuéntanos qué es el Tribunado de la Plebe. Pues mira, has hecho una similitud con el defensor del pueblo actual que no va tan desencaminada, como puede parecer. El Tribunado de la Plebe es una magistratura que surge a comienzos de la República Romana
y que surge precisamente por la necesidad de los plebeyos de defenderse de los abusos de los patricios. Cuando se expulsa a los reyes y Roma se convierte en una república, son las familias patricias, esas familias que descendían de los primeros senadores que, según el mito, había nombrado Rómulo a dedo. Esas familias patricias eran las que controlaban la República Romana y las familias plebeyas estaban totalmente a su merced. No podían casarse entre ellos, las leyes eran diferentes. Entonces, ¿qué van a hacer los plebeyos? Van a decir: nosotros somos los que estamos poniendo la piel en el ejército, somos los que estamos pagando impuestos, somos los que estamos trabajando en los campos, nosotros somos la esencia de Roma. Entonces, si queréis que sigamos aquí, tenéis que tratarnos de otra manera. Los patricios van a decir que no y los plebeyos van a amenazar con marcharse. Entonces, claro, los patricios se van a quedar así diciendo: ¿qué pasa? Que si estos se marchan de Roma, Roma desaparece. Y entonces los patricios les van a conceder a los plebeyos la creación de una magistratura que es el tribunado de la plebe. Los tribunos de la plebe, que al principio son menos, pero van a acabar siendo 10 cada año, tenían unos poderes enormes al principio de la República. Para empezar, tenían el poder de veto, que era un poder de paralizar absolutamente cualquier decisión que tomara tanto el Senado como cualquier magistrado. Pero es que además tenían un carácter inviolable, eran sagrados. Si alguien agredía a un tribuno de la plebe, esa persona era declarada maldita y cualquiera le podía ejecutar, sin ninguna consecuencia legal. En estos primeros años de la República, los tribunos de la plebe van a luchar para que los plebeyos tengan los mismos derechos que los patricios. Pero estamos hablando de los primeros años de la República, estamos yéndonos al siglo V a.C., y según vaya pasando el tiempo y el Senado vaya teniendo cada vez más poder, los tribunos de la plebe van a ser cada vez más arrinconados y se van a convertir, como tú muy bien has dicho, en una figura prácticamente ornamental. Cuando llegamos a la Segunda Guerra Púnica, el momento en el que el Senado tiene más poder posiblemente de toda la historia de Roma, los tribunos de la plebe ya son simplemente un cargo que está manipulado por el Senado. Los senadores les dicen a los tribunos de la plebe: hay que aprobar esta ley, hay que parar esto y demás. Entonces, ser tribuno de la plebe ya no tenía ningún componente revolucionario, hasta que llega Tiberio Graco. Tiberio Graco va a decir: no, esto no es ser tribuno de la plebe. Un tribuno de la plebe no puede ser una marioneta en manos de los poderosos. Esto no puede estar subordinado a los intereses del Senado. El tribuno de la plebe tiene los poderes que tienen porque hace muchas generaciones nuestros antepasados hicieron un juramento y nos dieron una serie de poderes. Por lo tanto, un tribuno de la plebe que no representa al pueblo ya no es un tribuno de la plebe. Y ahí es donde va a radicar la verdadera revolución de Tiberio, que va a recuperar esa visión antigua del tribunado de la plebe y va a dotar a esta magistratura de unos poderes otra vez que había desaparecido por completo. Entonces, Tiberio va a ser el que va a protagonizar lo que se ha llamado el renacimiento del tribunado de la plebe y que va a cambiar por completo la historia de la República. Bien, pero la novela, antes de que llegue a ese tribunado, todavía tiene una campaña militar más, que es la de Numancia. Claro, en el caso de la campaña de la primera novela, la de Cartago, digamos que hay un margen a la literatura más amplio. Las ruinas de Cartago que se conservan en gran medida ni siquiera son las que destruyeron los romanos, sino es el Cartago posterior hecho por los romanos. Pero claro, en el caso de Numancia es algo que tenemos aquí, a unos pocos kilómetros de Madrid, lo podemos ver, podemos conocer el paisaje, haces entender la dureza de esa campaña y aprovechas, y como digo, es cuando comienzas a transformar al personaje. El personaje heroico de la primera novela, el joven con ideas que le entusiasman, que a la sombra de su primo Escipión crece militarmente. Cuando se enfrenta al caso de Numancia, empieza a convertirse en, como tú has dicho, esa persona más inflexible, esa persona que considera que hay algunos principios que tiene que defender y que, por tanto, no va a ceder ni un milímetro. Y claro, utiliza la campaña de Numancia para mostrarnos cómo ese personaje cambia. Entonces, como recurso literario ha quedado fabuloso porque eres capaz de hacernos entender por qué alguien que aparentemente venía con cierto entusiasmo, de repente la piel se le vuelve más dura fruto de esa campaña. Sí, es que Numancia fue el Vietnam de los romanos de la República. Nadie pasaba por Numancia y volvía indemne, aunque no llegara a entrar en combate. El paso por Numancia tenía que ser una experiencia muy traumática para todos los romanos. Hay que pensar que Tiberio, su experiencia militar previa, había sido en el ejército de Escipión Emiliano, en Cartago, un ejército que funcionaba de forma milimétrica, un ejército magnífico, preparado, disciplinado, y de repente es elegido cuestor y le mandan a Numancia. Además, el cargo de cuestor era simplemente llevar las cuentas, él no tenía ningún mando militar. Pero claro, llega a ese campamento en Numancia con un cónsul como Hostilio Mancino, que era un absoluto inepto, y se encuentra con un campamento en el que están los comerciantes, prostitutas, los legionarios no van vestidos de legionarios, ahí no hay ni maniobras, no hay entrenamientos, no hay disciplina ninguna, la corrupción campa a sus anchas. Entonces, eso para una persona como Tiberio tuvo que ser un choque de decir, pero ¿esto es Roma realmente? ¿Esto es Roma? ¿Si es como pretendemos de verdad derrotar a los celtíberos? Claro, para Tiberio esto tuvo que ser un antes y un después, de darse cuenta de verdad de lo que era Roma más allá de lo que él conocía, de ese mundo impecable del Senado y de las togas y demás. Entonces, claro, el problema es que de esto
Sabemos muy poquito, porque de la estancia de Tiberio en Numancia únicamente conocemos qué es lo que va a ocurrir al final, cuando la ineptitud del cónsul, de Mancino, les haga caer en una emboscada y estén a punto de ser masacrados por los numantinos. Y ahí va a ser Tiberio Graco el que va a tener que intervenir, pese a que era cuestor, que como digo no tenía ningún mando militar. Pero sin embargo va a ser él el que consiga negociar con los numantinos para conseguir que les perdonen la vida. Va a ser Tiberio Graco el que firme unos acuerdos de paz con Numancia que salvan a las legiones. Claro, el Tiberio que llegó a Roma no tenía nada que ver con el Tiberio que se había marchado un año antes. Era un Tiberio que había experimentado la ineptitud del Senado, la ineptitud de los aristócratas y todavía le quedaba lo peor, que era el enfrentamiento con el Senado precisamente por estos pactos que los senadores se negaron a ratificar. Es curioso porque has lanzado una pregunta que se pudo haber hecho Tiberio cuando está en Numancia, ¿esto es Roma? Claro, digamos frente a esa Roma brillante que habías presentado en el primer libro, de la familia, de ese Tiberio niño, adolescente, una familia, digamos, tradicional, romana, con las cosas bien ordenadas. Pero claro, hay otra Roma, y hay una Roma, por ejemplo, hace un momento estábamos hablando de cómo el cursus honorum de cualquier noble romano pasaba inevitablemente por una campaña militar, lo que significa que hasta el más inepto tenía que ir a la guerra, y de repente ese inepto podía ser el que dirigía los combates y por tanto iba a provocar un fracaso militar en Roma. Para su cursus honorum iba a ser una mancha imborrable, quedaba fuera de juego. Para Roma podía suponer una pérdida militar y unos cuantos cientos o miles de legionarios que murían en la campaña, pero también eso era Roma. Sí, efectivamente. Es que de hecho es eso. En este momento prácticamente toda Roma era eso. Era una Roma que todavía no se ha adaptado a las necesidades imperiales y que por lo tanto tenía muchísimos problemas. Hay que pensar que los que se ponían al frente de las legiones en este momento eran los cónsules y los pretores, que estaban en el cargo un año o a lo mejor dos, si les prorrogaban luego como procónsules o como propretores. Claro, había algunos que se lo tomaban con profesionalidad, como Escipión Emiliano, y que llegaban y decían, yo voy a acabar con esta guerra en un año y voy a tomármelo en serio y voy a darlo todo. Pero había otros que llegaban allí con la intención de pasar un año, robar todo lo que podían, saquear todo lo que estuviera en sus manos para regresar a Roma y seguir viviendo y seguir escalando en la carrera política. Entonces, claro, eso era un problema. En el caso de Numancia nos encontramos con este Hostilio Mancino, que era un hombre que seguramente tenía una carrera militar a sus espaldas, si no prácticamente inexistente, sí mediocre, y de repente se encuentra al frente de la peor guerra que Roma había vivido en muchísimos años. El resultado tenía que ser un desastre, pero vamos, sin ambajes. Y claro, si es que donde Mancino fracasó, habían fracasado otros muchos, como Metelo Macedónico, como Pompeyo. Entonces Numancia era un hueso muy duro de roer. Pero el problema es que Roma no sabía todavía cómo morder ese hueso, y hasta que no llegue Escipión a Numancia, pues ahí va a estar, presentando cara a las legiones. Con esto, digamos que esbozas, quizás en el futuro tendrás ocasión de escribir más novelas, ¿por qué ese viaje hacia los emperadores militares? O sea, ¿por qué al final Roma toma conciencia que su modelo, entre comillas, más democrático, de que todos tengan la oportunidad de dirigir las legiones? Claro, al final los numantinos lo único que podían hacer era resistir. O sea, los numantinos nunca iban a agarrar sus armas e iban a cruzar los Alpes y caer sobre Roma. Era completamente imposible. Pero obviamente, si habían tenido un duro golpe contra los cartagineses, cuando tenían que enfrentarse a otras potencias grandes, a ver cómo lo resolvían con ese modelo senatorial donde podían estos cónsules irse alternando. Pero lo que sí surge es que frente a la primera novela, que digamos era una visión más acaramelada de Roma, una visión más heroica cuando estamos en Cartago, en esta segunda novela te vuelves más descarnado y te vuelves más descarnado con el propio personaje de Graco cuando le haces volver a Roma y ya entra a ser tribuno de la plebe. Sí, claro, la primera novela es la visión de un niño y de un adolescente, para el que todo es maravilloso, todo es nuevo, pero claro, el personaje va evolucionando, va teniendo sus primeros desengaños, el tema de Numancia le va a destrozar anímicamente y va a cambiar por completo la visión que tenía de Roma y que tenía de su política, y por ese motivo cuando Tiberio ya es nombrado tribuno de la plebe, ya lo que tenemos es a un hombre maduro, de alrededor de 30 años, con una carga ya de amargura, de desengaños muy superior. Entonces eso se va a plasmar también en su política y se va a plasmar también en las decisiones que va a tomar. Ya va a decir, mira, yo ya no me creo nada, yo ahora mismo me voy a agarrar a los valores que de verdad se han demostrado que para mí son los auténticos y para Tiberio era el pueblo de Roma, y voy a tirar adelante con ellos. El Senado solamente me ha demostrado que me da la espalda, que me pega puñaladas y que solamente mira por sus intereses. Entonces yo voy a luchar por donde de verdad está Roma, que es en el pueblo romano. Y claro, le va a pasar lo que le va a pasar, porque al final era un senador con un grupito de senadores aliados a su lado frente a una marea inmensa del resto de aristócratas que no querían ningún cambio. Bueno, aquí entramos ya
en el meollo de la historia real de los Graco, la parte que mejor conocemos, y en el meollo de la segunda novela, que son esas relaciones políticas en torno a la reforma agraria de Graco. De nuevo te voy a pedir que te cambies el sombrero. Recuérdanos en qué consistía la reforma agraria. Pues simplificándolo mucho, la reforma agraria partía de una necesidad. Y es que en Roma, en este momento, para ser soldado, tú tenías que ser propietario. No cualquiera podía ser soldado en las legiones. Tú tenías que tener un censo mínimo y generalmente este patrimonio que te daba este censo se plasmaba en tierras. Es decir, tú tenías que tener tierras, tenías que ser un terrateniente, por lo menos tener unas parcelas mínimas para poder ser elegido legionario. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento en el que Roma necesita muchísimas legiones. Tenemos en la Hispania Citerior problemas, en la Hispania Ulterior, tenemos problemas en Grecia, tenemos problemas en los Alpes, y justo en el momento en el que Roma necesita más legiones, es el momento en el que Roma tiene menos propietarios. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo II, la cantidad de campesinos libres que había en Roma se había ido disminuyendo. Y cada vez había más terratenientes que tenían muchísimas tierras, tenían parcelas enormes y esas parcelas las hacían trabajar por esclavos. Es decir, ya no había campesinos libres. Y si no hay campesinos libres, no hay legionarios. Y eso suponía un problema, porque claro, ya cuando había que hacer las levas y había que decir, venga, a ver quién va este año, a ver a quién mandamos a Hispania, la gente o no quería ir o sencillamente es que no había gente reclutable. Y eso obligaba a que los que estaban ya en armas tenían que estar mucho más tiempo de lo obligatorio. Es decir, Roma tenía un problema militar enorme. ¿Qué es lo que va a hacer Tiberio y lo que va a hacer sobre todo la factio a la que pertenecía Tiberio, que estaba liderada por su suegro, por Apio Claudio? Van a decir, bueno, pues si no tenemos campesinos libres para formar parte de las legiones, lo que tenemos que hacer es formar otra vez una clase de campesinos libres. ¿De qué manera? Repartiendo tierras. Vamos a repartir tierras a aquellas personas que no las tienen para que tanto ellos como sus hijos se puedan convertir en legionarios. Y esa va a ser la base de la ley agraria. Repartos de tierras para que hubiera otra vez en Roma una clase campesina que pudiera ser reclutada para las legiones. Pero claro, las tierras hay que sacarlas de algún sitio, las tierras no se pueden sacar de la nada. Entonces la ley agraria lo que contempló es limitar la cantidad de parcelas, la cantidad de tierras que podía tener un mismo propietario. Y entonces, según esta ley, un mismo propietario solo podía tener 500 hectáreas de un tipo de tierra que era el ager publicus, que eran unas tierras con un estatuto muy específico que realmente pertenecían a la República Romana, pero que eran tratadas como si fuera un patrimonio privado. Claro, esto a los senadores les va a cabrear. Estamos hablando de senadores que a lo mejor tenían miles y miles y miles de hectáreas y de repente se encuentran con que esta ley les dice que solo pueden tener 500 y que el resto se las van a confiscar para repartírselas al pueblo. Nos podemos imaginar cuál va a ser la actitud del Senado cuando Tiberio y los suyos hagan pública la intención de aprobar esta ley. Es curioso porque lo acabas de explicar muy correctamente. Sí es cierto, y yo confieso que lo que recordaba cuando había estudiado historia antigua, se me había olvidado la primera parte de la necesidad de que sean propietarios para ir a las legiones. A mí me lo habían pintado de una forma más bonita. Repartimos tierras entre aquellos que no tienen tierras. Y sin embargo tú añades un elemento de decir, hay un interés detrás de repartir las tierras, que es que queremos tener más legionarios. Pero a partir de ahí, y vuelvo a una novela donde hay el historiador se mezcla con el novelista, porque ahora hace una reflexión interesantísima. Problemas que plantea, ya no solamente es que los senadores puedan negarse a entregar sus propiedades que han adquirido de forma legal o no para hacer ese reparto, es que va a haber muchos de esos supuestos pequeños propietarios que tampoco encuentran interés en volver al campo, en volver a ser campesinos. Gentes que se han incorporado a la plebe urbana de Roma, donde han sabido resolver su vida de una forma más o menos válida, bien, y que son los primeros que tampoco van a ver con tanta gracia. Ostras, yo estoy aquí feliz en Roma sin mucho lío, me quieren hacer volver al campo para que sea un campesino con un trabajo duro y además comprometerme a las legiones. Con lo cual es fantástico porque lo que aparentemente era una medida encaminada a mejorar a la mayor parte de la población, tú eres capaz de mostrar y además introduces una serie de personajes en las tabernas de Roma donde se debate, sí, no, me gusta, no me gusta. O sea, sí que, digamos, aprovechas un recurso literario que es el de acudir a aquellos personajes que por general no tienen voz en los documentos históricos, esas clases populares, en esas tabernas de los barrios más inquietantes de Roma, para que ellos expliquen la actitud que tienen frente a esta reforma agraria. Que claro, de nuevo, no es tan rosa como a mí me lo explicaron o como suelen explicarlo en los libros de texto. Tiene sus matices. A lo largo que estamos haciendo, lo que Graco está buscando es mejor la condición de estas gentes humildes, porque él los ha visto en Roma y considera que puede hacer algo en pro de estas gentes humildes que él está viendo en las calles de Roma.
pero a su vez mejoro las posibilidades del propio Estado romano de tener de nuevo legionarios, de volver a aquella Roma del pasado tradicional, heroica, donde todos juntos acudían al combate en pro del Estado romano. Bien, y claro, enfrente tiene a los senadores que no quieren perder tierras y la reticencia de aquellos a los que van a ir las tierras, algunos de los cuales no van a terminar de entender la reforma. Y claro, en esa gran cantidad de grises que planteas y donde ya digo, era un tema arduo. Confieso que yo, según avanzaba por la novela, estaba pensando, bueno, hasta ahora la cosa ha sido relativamente fácil. En la primera novela, la infancia, la educación, digamos que es divertido, te entretienes, podemos hablar de cómo es la educación de un noble romano. Cuando entras a las campañas militares, Cartago, Numancia, también hay cierto margen para la creación literaria. Y decía, ostras, cuando llega el tribunado esto puede ser muy denso. A ver cómo hace Luisma para resolver algo que... Y claro, lo haces dándole voz a todos los protagonistas de la historia, a los senadores que están a favor, a los senadores que están en contra, a la plebe que está a favor, a la plebe que está en contra. Y en medio se va forjando ese personaje que va madurando de Tiberio Graco, donde, entendiendo que hay oposición de los senadores, pero también de una parte de la plebe, él tiene su punto de vista y va a llevarlo hasta el final, cueste lo que cueste. Pues mira, has tocado dos temas súper interesantes. El primero, de la gran ingenuidad que tuvo Tiberio y que tuvieron sus aliados en el momento de aprobar esta ley. Ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor para el pueblo y lo que de verdad representaba los intereses del pueblo. Pero claro, estamos hablando de una plebe urbana que a lo mejor llevaba ya varias generaciones viviendo en Roma. Es decir, a lo mejor habían sido sus abuelos o sus bisabuelos los que habían abandonado el campo, bien porque les hubieran expulsado, bien porque hubieran vendido sus tierras, pero desde luego estos habían nacido ya en Roma. Eran gente que no habían visto un arado ni de lejos, que no diferenciaban una oveja merina de una cabra. Y de repente Tiberio lo que les propone es, no, mira, os voy a dar un lote de tierras y os vais a ir otra vez a cultivar allí en la Apulia o en la Campania, os vais a ir a cultivar y además vais a tener que servir en las legiones, vosotros y vuestros hijos. Entonces, claro, hubo una parte de la plebe urbana que dijo, pero ¿qué me estás contando? Pues yo estoy muy bien en Roma, yo aquí soy artesano, pasaré el hambre que pase, pero desde luego no me voy a ir a cultivar la tierra porque es que no tengo ni idea ni de cómo se planta una semilla, ni de los ciclos de las plantas, ni de nada. Entonces, aquí Tiberio Graco cometió, yo creo que uno de los grandes errores que cometen los políticos de todas las épocas, el creerse que ellos conocen perfectamente cuáles son las necesidades del pueblo y realmente no están cerca de esas necesidades. Y eso le va a pasar factura, porque claro, ¿quiénes son los que van a responder de forma favorable a la ley agraria? La plebe rural. Es decir, esos jornaleros, esa gente que ya vivía en el campo y que no tenía tierras. Pero la plebe urbana, bueno, le podían ver con más o menos simpatía y demás, pero en el momento de los repartos de tierras, yo que llevo aquí toda la vida en Roma y que vivo en la subura y que mi mundo es un mundo de edificios y es un mundo de callejones, ¿me voy a ir al campo a trabajar? Ni por lo más remoto. Y ese va a ser uno de los problemas que va a tener Tiberio al final de su tribunado. Entonces es un tema muy interesante. Y el segundo que has tocado también, eso me lo planteé también yo. Cuando llegué a la parte del tribunado dije, joder, ahora viene una parte súper espesa, lleno de reuniones del Senado, de asambleas. ¿Cómo consigo reconstruir esto para que al lector no se le haga pesado? Porque al final es una novela. El que se acerca a esto no quiere un tratado sobre cómo fue el 133 a.C., quiere una historia que sea dinámica. Y una de las respuestas que encontré, uno de los caminos que encontré fue lo que tú has dicho, el meter otros personajes, meter personajes del pueblo, meter personajes de las tabernas, de las calles, para darle un poco de dinamismo y de agilidad a la trama y de interés. Entonces creé también alguna otra trama ahí de que pues contratan a uno para quitarse de en medio a Tiberio y demás, porque es verdad que si llego a plasmar solamente lo que es la trama política, la cosa podría haber sido bastante espesa. Pero bueno, confío en haberlo encajado de manera que quede dinámico y que el lector pueda ir caminando por estos meses de la vida de Tiberio de forma más o menos agradable. En realidad, no sé si de forma agradable camina el lector, porque según vas avanzando, lo que sí hace es que... Ojo, yo no estoy haciendo spoiler, todos sabemos la historia de Graco, ¿vale? O sea, el hombre quiso hacer una reforma agraria y se lo cargaron, ya está. O sea, que esa historia no es spoiler porque cualquiera puede entrar en Wikipedia y en 2 párrafos se lo han explicado sin ningún problema. Lo que sí llama la atención según vas avanzando en la novela es ese personaje inflexible cada vez más, con aparentemente buenas ideas, unas buenas ideas que sin embargo una parte de aquellos a los que en principio van a mejorar rechazan, pero él es incapaz de aceptar que quizás, por muy buenas que sean sus ideas, al final no son tan buenas como parece, y de alguna manera va caminando hacia una tiranía. Entonces, claro, es muy llamativo que estos senadores ambiciosos que no quieren ceder ni un palmo de sus tierras, que al comienzo de la novela no son una banda de gentes antipáticas, claro, consigues que según vas avanzando la novela,
Antipáticos siguen siendo antipáticos, pero es que Graco se desliza hacia la tiranía de una forma que no se aleja mucho de las denuncias de estos senadores antipáticos. Claro, yo no creo que la tiranía estuviera dentro de los planes que tenía Tiberio, pero sí que desde luego creo que acabó prisionero de la propia deriva que él mismo había tomado. Al final, cuando te empiezas a apoyar en el pueblo y tu único apoyo es el pueblo, en el momento que necesitas seguir avanzando, pues tienes que darle al pueblo lo que pide, tienes que darle eso a la masa. Y Tiberio se vio arrastrado a eso. Tiberio sabía que en el momento que él dejara de ser tribuno de la plebe, y cuando llegara el 10 de diciembre, que era cuando los tribunos de la plebe entraban en ejercicio de su cargo, ese 10 de diciembre él dejaba de ser tribuno de la plebe y sus enemigos se iban a lanzar sobre él, como mínimo con la fuerza de los tribunales, si no de otra manera. Entonces, claro, él comprendió que la única manera de poder él seguir a salvo y estar seguro y de poder seguir defendiendo la ley agraria era volver a ser elegido tribuno de la plebe. Pero claro, esto en Roma y en la Roma del 133 a.C. era una cosa bastante tabú, porque ser tribuno de la plebe un año tras otro, como tú muy bien has dicho, se parecía demasiado a aspirar a la tiranía, era como perpetuarse en el poder, elevarse sobre los que en principio tienen que ser tus iguales, y ahí es donde empezó la otra gran leyenda de Tiberio Graco, la leyenda que construyeron sus enemigos, que es la leyenda que habla de un Tiberio Graco que aspira a la monarquía, que aspira a convertirse en rey de Roma, y desde luego, evidentemente es una exageración, pero Tiberio les dio motivos como para construir esa leyenda. Vuelvo a esa lectura que yo estaba haciendo, porque ya digo, me fascinó esa parte final, cuando ya entra en toda la polémica de cómo quiere quedarse en el poder, porque está obsesionado de que su programa es el que realmente va a beneficiar a un pueblo de Roma, donde una parte no quiere ese beneficio. Tengo aquí a mi amigo Napoleón sobre la mesa, pienso en la Revolución Francesa, pienso en personajes como Robespierre, un tipo de una conducta intachable, de unos principios morales inquebrantables, un tipo que avanza a lo largo de las diferentes etapas de la Revolución Francesa sin bajarse ni un segundo de sus ideales, y que cuando llega al poder quiere desarrollar todos esos ideales, cueste lo que cueste. Yo sentía ya a Graco según avanzaba la novela, claro, no es comparable a Robespierre porque no llegó a acaparar el poder que tuvo Robespierre, pero tenía ese saborcillo de un Robespierre romano, de cueste lo que cueste, aunque al final me convenzan de que estoy equivocado, no voy a ceder y hasta donde tenga que llegar, y claro, va a llegar a su muerte. Sí, efectivamente. Yo creo que es una de las cosas que les ha ocurrido a muchos personajes históricos que acaban siendo presos tanto de las ideas que han defendido como del personaje que se han creado a su alrededor. Y entonces no les queda más remedio que hacer una huida hacia adelante. Y muchas veces esa huida hacia adelante pasa por la tiranía, pasa por masacres, pasa por pisotear todo tipo de derechos. Entonces, Tiberio, bueno, no llegó a tanto porque su vida terminó antes. Entonces, claro, cuando Tiberio intentó volver a ser elegido tribuno de la plebe, una parte del Senado dijo hasta aquí, movilizaron a algunos de sus seguidores entre el pueblo y una masa de ciudadanos se lanzaron contra Tiberio y los suyos y los masacraron. Y así acabó la vida de Tiberio. Entonces, ¿hasta qué punto Tiberio fue prisionero de esas ideas, fue prisionero de ese personaje que se había creado? ¿O él mismo estaba satisfecho de lo que estaba haciendo? No lo podemos saber. Ahí sí que entra la parte más de literatura, más de la historia, porque las fuentes, por desgracia, pues no nos dicen mucho más. Pero a la larga es la parte más apasionante de la novela, porque es ahí donde lo que podía ser un mero apunte de anécdota histórica en el calendario del Imperio Romano, en el calendario de la historia de Roma, entonces 133, intento de reforma agraria de Graco, no funcionó, lo has convertido en tu novela en una gran reflexión sobre ese reformador de buenas ideas al que le mata su inflexibilidad. O sea, ya digo, si la primera novela es realmente entretenida, una novela, digamos, más amable, más heroica, la segunda novela, el nivel que vas alcanzando con el personaje es muy superior. Y según avanzas, y claro, ya la última parte de la novela, cuando entras en la trama política, al final Luisma, que parecía un escritor correcto en la primera parte, bueno, señores, soy un gran especialista de Roma, de modo que si en lugar de hacer un ensayo hago una novela, les voy a explicar Roma de forma muy correctita, bien, aquí la casa, aquí la educación, aquí el Senado, aquí el Cursus Honorum, aquí las legiones funcionan de esta manera, y uno se puede ir al terminar la novela diciendo, pues bueno, estoy satisfecho. Lo que sabía de Roma me lo han reforzado, o lo que no sabía lo he aprendido. En la segunda novela ya te desnudas como analista casi político y bordas al personaje hasta el final, porque ya digo, al final ni te genera simpatía ni antipatía, o sea, te quedas diciendo, ostras, qué bien ha reflejado al Graco que pudo ser. Pero yo creo que ese fue uno de los motivos por los que a mí el personaje de Tiberio me enamoró. Es que Tiberio
te permite reflexionar acerca de muchísimas cosas y muchas de ellas son universales, humanos, no son solamente propias de la época romana. Hablábamos de esta cuestión de cómo los políticos creen estar en posesión de la verdad cuando en realidad a lo mejor es la verdad que ellos mismos se han construido. Cómo en la defensa de una idea que a lo mejor es una idea noble, se pueden llegar a cometer incluso grandes atrocidades. Entonces, Tiberio me permitió también reflexionar acerca de todas estas cosas. Al final, las intenciones que tenía Tiberio eran muy nobles. Al final, el hecho de que la gente él tiene un discurso que refleja Plutarco en su obra, en el que dice es que los animales y las bestias del campo tienen sus guaridas, y sin embargo los ciudadanos romanos que dicen ser los dueños del mundo no tienen ni siquiera un lugar en el que poner su tumba o en el que construir sus casas. Entonces, eso es un universal, el hecho de que nuestros hijos puedan tener un techo, y sin embargo, Tiberio Graco entró en esa dinámica, en esa huida hacia adelante de la que hemos dicho, y llegó a desatar en la República una crisis enorme que a largo plazo pues, va a acabar con el propio sistema. Entonces sí que es verdad que en esta segunda novela, frente a la primera, me he permitido más este tipo de reflexiones, sobre todo desde diversos puntos de vista, porque por un lado están las reflexiones que hace Tiberio, por otro lado las reflexiones que hacen los senadores, pero por otro lado también las reflexiones que hacen los miembros de la plebe, del pueblo, que miran a los nobles y dicen, no, es que estos se están aquí matando entre ellos y a nosotros nadie nos pregunta qué es realmente lo que queremos. Entonces, yo me alegro de que como lector te hayas dado cuenta de esas cosas, porque desde luego a mí me ha servido para reflexionar a medida que iba yo escribiendo también. Sí. Llegados aquí, ¿va a haber una continuación? ¿El hermano pequeño de Graco va a ser protagonista de una futura novela? ¿O aquí lo dejas? Pues de momento lo dejo, de momento. Pero es verdad que Cayo Graco pide también sus novelas. Es más difícil de novelar Cayo Graco, porque Tiberio Graco al final presentó una ley, que era la ley agraria. El programa legislativo de Cayo Graco, cuando 10 años más tarde se convierta en tribuno de la plebe, va a ser infinitamente más complejo. De hecho, es que, claro, Tiberio Graco carga con más fama que su hermano, pero el que de verdad pretendió reformar la República, el que de verdad fue ambicioso y tuvo una visión completamente novedosa del Estado romano, fue Cayo Graco. Eso está muy bien y es muy interesante, pero es muy difícil de novelar, porque al final Cayo Graco te da para un ensayo maravilloso, pero desde el punto de vista de la novela tendría que darle muchas vueltas a ver cómo plasmo eso en una historia interesante. Pero me lo están preguntando muchos lectores, porque al final, claro, la novela termina con Cayo Graco enterándose de la noticia de la muerte de su hermano y es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, ese ahora qué seguramente le daremos respuesta, pero ahora necesito alejarme un poco de los personajes, necesito alejarme un poco de la época y volveremos en algún momento con ganas, pero hay que reposarlo un poquito todavía. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a volver a enfocar los libros para que puedan ustedes ver estos dos libros. Entonces, Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones, es la primera parte. Tiberio Graco, Tribuno de Roma, la parte final. Luis Manuel López Román, publicado por Despertaferro. Luisma, muchas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Gracias a ti, ha sido un placer. A mí todo lo que sea hablar de romanos, así en un ambiente de camaradería, me parece maravilloso. Ha sido un privilegio. ¿Cómo era lo de aquella señora? ¿Quién no quiere tener un baptisterio romano? Efectivamente. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo II? ¿A quién no le va a gustar un tribuno de la plebe del siglo II antes de Cristo? Eso es. Entonces, volveremos quizás con Luisma a hablar en el futuro sobre romanos, porque, insisto, siempre es un tema apasionante. Ahora solamente me queda agradecerles que nos hayan acompañado y, como siempre, recordarles que la mejor forma de apoyarnos es que pasen a formar parte de nuestro club de socios de Big One, que es la principal garantía que tenemos para poder seguir trabajando tal como nos gusta hacerlo. Y nada más, emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.